Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Bueno, hoy vamos a ver el práctico de conversión. Han tenido el teórico el miércoles y vamos a dividirlo en tres partes. Uno va a ser el método de conversión cuando en el país de origen, en el país extranjero, no hay inflación. Otra cuando sí hay inflación y otro caso de moneda funcional. Hola Inés, otra vez se equivocó de aula. Bien, comencemos. A ver, están transcribiendo En ella, Carlos. no se puede sacar del... Antonella, Antonella Carrasco. Sí, desactiva la extensión de la IA. Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a trabajar de dos formas hoy. En una, vamos a dar formato libro. En una, vamos a trabajar cuando no hay inflación en el país de origen. Lo vamos a ver en un PowerPoint. Después, cuando se complica un poco más, cuando hay inflación en el país de origen, eh, vamos a trabajar en Excel. Los que están recursando, bueno, presten mucha atención, porque el método convertir a ajustar ya no existe más. Se toma por última vez en este examen de septiembre y desaparece. O sea, en el examen final que se va a tomar ahora el martes 16, y después va a desaparecer. No existe más el método convertir a ajustar. ¿Qué pasa si no hay inflación en el país de origen? Bueno, los activos y pasivos, tanto los monetarios como los no monetarios, se evalúan el tipo de cambio a la fecha de cierre, mientras que el patrimonio neto, sin el resultado del ejercicio y las partidas del estado de resultados, se evalúan a cada fecha de la transacción. La diferencia es una cuenta de patrimonio neto, no es un resultado del ejercicio. Es una cuenta de patrimonio neto que se llama diferencia de conversión. Puede llamarse también diferencia de cambio, pero está dentro de resultados diferidos dentro del patrimonio neto. Vamos a plantear el ejercicio que nos va a seguir para los dos, para el caso de que hay inflación en el país de origen y el caso de que no hay inflación. Este caso que vamos a ver ahora, el donde no hay inflación, es el más común, porque es raro que haya inflación en otros países donde una empresa tenga subsidiarias, donde una empresa argentina tenga subsidiarias. Entonces, este método donde no hay inflación en el país de origen es el más común. Tenemos el estado de situación patrimonial. El patrimonio neto, por una cuestión didáctica, sabemos que se expone en una sola línea, pero
por una cuestión didáctica lo dividimos en dos líneas, capital y ganancia del ejercicio, y el estado de resultados, que es el resultado de la ganancia del ejercicio, que coincide con la que está dentro del estado de situación patrimonial. ¿Cómo evolucionó el patrimonio neto? A la derecha se hizo un aporte de capital en el momento 1, vamos a trabajar con tres momentos. El inicio, que es el M1, todos los momentos que están en el medio, que son el M2, y el momento 3, que es el M3, que es el cierre. ¿Cómo se constituyó esta empresa? Se hizo un aporte de capital de 20.000 pesos en el momento 1. Y después se sumó una ganancia de 1.500 pesos. Veamos el anexo de bienes de uso. Porque acá y más adelante lo vamos a ver, hay una particularidad con la depreciación. Tiene bienes de uso que son instalaciones con un valor de origen de 10.000, una depreciación del ejercicio de 2.000 y un valor residual de 8. Amortizamos el año de alta. Las instalaciones fueron adquiridas en el momento 1 en efectivo. Tenemos el anexo del costo de ventas, que también lo vamos a ver. Tenemos las compras adquiridas en el momento 1, compras adquiridas en el momento 2, que son 15.000, y una existencia final de 14.000. O sea que esa existencia final está compuesta por 14.000 que fueron compradas en el momento 2. Sin embargo, como vamos a ver, se van a evaluar los bienes de cambio al momento 3. Las notas, los estados financieros son emitidos en reales y la fecha de cierre es M3. Los gastos fueron realizados en el M2, el momento 2 en el medio, y se adeudan a la fecha de cierre. Los bienes de cambio se encuentran evaluados al costo y las ventas se efectuaron en el momento M2 en efectivo. En el punto 5 a la derecha nos da los índices de precio y los tipos de cambio para todos los periodos. Acá hacemos una diferencia con relación a años anteriores en la forma en que expresamos el tipo de cambio. Decimos pesos argentinos por cada real, por cada un real. Entonces, en el momento 1, el tipo de cambio era un peso argentino, un real. El momento 2 es un peso con 40, un real. Y el momento 3 es 2 pesos, un real. El coeficiente de inflación de Brasil y el coeficiente de inflación de Argentina, que se los damos para ver si meten la pata, porque no se aplica. Se aplica el coeficiente de inflación de Brasil. Vamos a hacer primero entonces el ejercicio sin inflación en el país de origen. Todas las partidas expresadas a moneda de poder adquisitivo de cierre se evalúan a moneda de cierre, el tipo de cambio de cierre. Y el patrimonio y los resultados en el momento de la transacción. O sea, en este caso sería el momento de la transacción, vamos a hacer un momento de la transacción que es el M2, el momento 2. Bien, dijimos, las partidas expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre, activos y pasivos a tipo de cambio de cierre, vemos que están en el momento 3. Ven que está el estado de situación patrimonial y al lado dice caja 1.000 pesos M3. Coeficiente de ajuste por inflación 1, porque no hay inflación en el país de origen. Toda esa columna va a ser 1. La moneda
extranjera ajustada por inflación no cambia, y el tipo de cambio es el tipo de cambio de cierre. Acuérdense, el tipo de cambio era 2 pesos, al momento 3. Pero fíjense una particularidad, miren el estado de resultados. El estado de resultados decíamos que se consideraba la fecha de la realización, pero las depreciaciones siguen la suerte de lo principal, los accesorios siguen la suerte de lo principal, como el derecho civil. Los bienes de uso están valuados al momento 3 y las depreciaciones también al momento 3. Ya vamos a ver que el resto del estado de resultados es distinto. Agregamos aquel capital. El capital está evaluado al inicio, al M1. Fíjense la fila de capital que dice 20.000 pesos. M1, coeficiente de ajuste por inflación 1. Moneda extranjera de ajuste por inflación 20.000. Tipo de cambio 1 peso. 20.000 pesos en el país, en Argentina. Y ahora vemos que las ventas y los gastos se produjeron en el medio, en el momento 2, en el momento de la transacción. Entonces las ventas son 14.000 en el momento 2, tenemos 14.000 por 1 peso con 40, que era el tipo de cambio, 1 peso con 40 por cada real, nos da que 14.000 reales son 19.600 pesos. Lo mismo con los gastos. Hicieron el momento 2, en el M2, tenemos que 500 pesos, perdón, 500 reales son 700 pesos. ¿Cómo está compuesto el costo de ventas? Se compraron 9.000 reales en el momento 1 y 15.000 en el momento 2. Y hay 14.000 de existencia final, entonces el costo de ventas es 10.000. ¿Y cómo está formado el costo de ventas? Por las primeras unidades que salieron, primero entrado, primero salido, el M1 salieron las 9.000 y 1.000 de las compradas en el momento 2, de las 15.000 salieron 1.000. Así se compone el costo de venta de 9.000. Pero las de 9.000 se compraron en el momento 1, el tipo de cambio es 1, son 9.000 pesos. Pero en el momento 2 se compraron 15.000, de las cuales 1.000 están integrando el costo de ventas. El tipo de cambio del M2 es 1.40 y nos da 1.400 pesos. Entonces el costo de ventas, que es 10.000 reales, son 10.400 pesos. Fíjense que esto no estaba. Habíamos puesto capital y ganancia del ejercicio. Decíamos patrimonio neto, en el estado de situación patrimonial se expone en una sola línea. Pero acá, para que quede claro, lo ponemos en 3 partes. Teníamos capital y ganancia del ejercicio y le agregamos diferencia de conversión, que es una cuenta de patrimonio neto. Acá tenemos el costo de ventas, que son momento 1 y momento 2. O sea, el tipo de cambio es 1 peso para las 9.000 y 1.40 para las 1.000 siguientes y nos da 10.400 pesos. ¿Y qué vamos a hacer con la diferencia de conversión? Bueno, fíjense, en el país de origen, en moneda extranjera, 23.000 reales son el total de activos y también el total de pasivos más patrimonio neto. Pero en Argentina,
después de multiplicar por el tipo de cambio cada partida, nos da que tenemos un activo de 46.000 y un total de pasivo más patrimonio neto de 27.500. ¿Qué pasó en el medio? Hubo una diferencia de conversión, que es la diferencia entre 46.000 y 27.500, de 18.500. ¿Cómo desglosamos esta diferencia de conversión? Bueno, hacemos los asientos. Hacemos caja, la caja aumenta porque aumenta por el, como ven, la caja aumenta de 1.000 a 2.000, entonces aumenta el patrimonio, y la contrapartida del aumento del patrimonio es una cuenta de patrimonio neto que se llama diferencia de conversión. No es una ganancia, es una cuenta de resultado diferido de patrimonio neto. Los bienes de cambio pasaron de 14.000 reales a 28.000 pesos. Entonces tenemos una diferencia, aumentaron 14.000, tenemos una diferencia de 14.000. Los bienes de uso, hay que separar el valor de origen de la depreciación de acumulada y de la depreciación del ejercicio. Los bienes de uso tenemos el valor de origen, la depreciación acumulada y la diferencia de conversión, que es la diferencia de los dos. Pero las depreciaciones, ¿qué pasó con las depreciaciones del ejercicio? Fíjense en el estado de resultados, abajo. Las depreciaciones tenemos 2.000 multiplicados por 2, 4.000. Esa diferencia de 2.000 va en otro asiento. Y la contrapartida es la cuenta de patrimonio neto, diferencia de conversión. Ahora aumentan las deudas. ¿Cómo aumentaron las deudas? De 1.500 a 3.000. De 1.500 a 3.000. Entonces, la diferencia de conversión es negativa. O sea, disminuye el patrimonio neto. Si aumenta la deuda, disminuye el patrimonio neto. Como disminuye el patrimonio neto, la cuenta de diferencia de conversión, que es de patrimonio neto, va al debe. Lo mismo con los gastos. Los gastos vimos que pasaba de 500 a 700, o sea, tenemos una diferencia de 200. Y las ventas, fíjense en el estado de resultados, pasaron de 14.000 a 19.600. O sea, tenemos un incremento de 5.600. Y la diferencia de conversión es de 5.400. Y el costo de ventas, que teníamos tipo de cambio 1 para las 9.000 y 1.40 para las 1.000 siguientes, pasa de 10.000 a 10.400. Entonces tenemos costo de ventas a diferencia de conversión por 400 pesos. Si ustedes mayorizan estos asientos, van a ver que les va a dar una diferencia de conversión de 18.500 pesos. Ahora, si ustedes suman el capital original, que está en 20.000, y la ganancia del ejercicio, que surge del estado de resultados, se ve la flecha celeste, nos da 24.500. Pero, si tomamos el capital, lo multiplicamos al tipo de cambio de cierre, nos da 40.000 pesos, y el resultado del ejercicio, que era 1.500, si lo multiplicamos por el tipo de cambio del cierre, nos da 3.000. El patrimonio neto
nos da 43.000. Pero el patrimonio neto sin la diferencia de conversión, que les marqué acá con rojo, los 20.000 más los 4.500, si le hacemos la diferencia con los 43.000, nos da la diferencia de conversión por diferencia. Entonces hay dos formas de sacar la diferencia de conversión. Una por diferencia y otra mayorizando los asientos. Bien, dejo de compartir y ya te doy Profe, ¿puede explicar la otra forma? la de la diferencia o de la de mayorizar los asientos. De la diferencia. O sea, la filmina porque no la alcancé a anotar. Bien, a ver, vamos a presentación con diapositivas. Ahí se ve. ¿Se está viendo? Sí, pero no veo la que yo le digo, la de la diferencia. Bien. En moneda extranjera nos da igual, pero en pesos nos da diferente. Fíjate cómo se saca por diferencia. El activo menos el total de pasivo más patrimonio neto. Eso nos da 18.500 pesos. ¿Queda claro así? Sí, profe, gracias. Y la otra forma, como les decía, que se les va a pedir de las dos formas y les tienen que dar lo mismo, es mayorizando los asientos. Bien, ahora sí dejo de compartir. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo Sí, llegó la ganancia del ejercicio de 1.500 a 4.500? porque es la suma del estado de resultados. Ahí te presentación desde la diapositiva actual. La ganancia del ejercicio, vos lo ves acá en el estado de situación patrimonial 1.500, en la columna de moneda extranjera, y en el estado de resultado da 1.500. Ahora, estos 1.500 se componen de ventas, conto de ventas, depreciaciones y gastos. Cada uno de esos rubros del estado de resultado está multiplicado por un tipo de cambio distinto. Claro, sí, ahí entendí. Listo. La Gracias. venta es a 1.40, el costo de ventas a 1 y 1.40, las depreciaciones a 2 y los gastos a 1.40. Por eso es que si lo sumas, te da 4.500. Bien, gracias, profe. De nada. Bien, ahí tomo yo. Salud. Bien, ahí dejo de presentar. Ok. Bueno. Bien. En este caso vamos a trabajar exactamente con el mismo enunciado que habíamos recién con el profe, con la única diferencia en que ahora vamos a considerar que existe inflación en el país de origen. Y acá hago un poco hincapié en lo que explicaba recién el profe, que me sorprendió que nadie consultara, por qué no tomábamos el coeficiente de inflación de Argentina, y eso me gustaría preguntarles. Si hay inflación, ¿por qué no tomo el coeficiente de Argentina? Los estados contables, ¿a dónde están radicados? ¿O dónde se confeccionaron? Brasil. En Brasil. Entonces tiene un contexto
económico de economía brasilera, ¿sí? Por lo cual, si en Argentina hay inflación y en Brasil no, entonces se entiende que en el contexto del país de origen no hay inflación. Si estuviéramos al revés, ¿sí? Argentina tiene inflación y tenemos que consolidar, o sea, tenemos que convertir los estados en Brasil, ahí sí deberíamos aplicar la inflación local a esta metodología, ¿sí? Por eso es importante tener presente los coeficientes del país de origen, en este caso Brasil. Y otra cuestión que me gustaría resaltar es que cuando uno presenta la conversión de estados contables, nosotros tenemos en esta línea de tiempo el ejercicio contable. Esto quizás es un repaso de lo que ya vimos con el profe, pero quiero detenerme un segundo aquí. El método que utilizamos es el ajustar convertir, como bien refería el profe. Entonces, en una primera instancia, vamos a ajustar por inflación, siempre y cuando en el país de origen la inflación exista. Una vez que se termina el proceso de ajuste por inflación, todas las partidas se van a encontrar expresadas a fecha de cierre. ¿Está claro lo que comentó? Si yo, insisto, porque esto es clave para el entendimiento del ejercicio. Si tengo una economía inflacionaria en la que tengo que realizar la conversión de los estados contables, lo primero que tengo que hacer es ajustar por inflación, obviamente utilizando los coeficientes del país de origen. Y en segunda medida, tengo que identificar a dónde actualizo. ¿A dónde va a estar actualizado? Similar al procedimiento que utilizamos nosotros en las NUA. Así como las partidas no monetarias, las llevamos a fecha de cierre. Cuando ya hicimos ese proceso de actualización, pregunto, ¿a qué fecha se van a encontrar expresadas esas partidas? Estoy actualizando y estoy anticuando cada una. O Cuando sea, profe, ajusto por que está inflación. ajustando por inflación. Estoy ajustando por inflación. ¿Y a qué poder adquisitivo estoy llevando esa reexpresión que Moneda estoy del haciendo? Y cierre. dijo que La moneda del a 31 fecha de de... cierre. Al poder adquisitivo de la fecha de cierre. Muy bien. Entonces, una vez que ya está todo a poder adquisitivo a fecha de cierre, lo que voy a hacer es convertir esa moneda extranjera a moneda local. ¿Y qué tipo de cambio voy a utilizar si están todas las partidas expresadas a fecha de cierre? Por tipo de cambio de fecha de cierre. Por el tipo de cambio de la fecha de cierre. Esa es la principal diferencia con el ejercicio que veíamos recién. Activos y pasivos estaban todos, naturalmente. Damián, Sí, acá Silvina dice que si se puede explicar más despacio. sí, cómo no. Vamos despacio, Silvina. No sé si te parece que... Si A ver querés si nos podés demorarme, aclarar un poquito más y podés abrir el micrófono y decirnos, nosotros nos adaptamos a lo que ustedes nos digan. es importante que identifiques el método que es el ajustar convertir. Ajustamos por la inflación del país de origen, llevamos todas las partidas expresadas a fecha de cierre y luego como todo se llevó a fecha de cierre, nos queda solamente convertir, que es decir, ajustar es ajustar por inflación y convertir es hacer esa transformación de la moneda, de moneda extranjera hacia moneda nacional, ¿sí? Entonces, esa conversión se va a realizar con todas las partidas ya expresadas a fecha de cierre. Ahora lo vamos a ver un poco mejor en el ejercicio. Insisto, el enunciado es exactamente el mismo que veíamos recién,
¿sí? No hay ninguna variación. Pero acá lo que vamos a hacer es tomarme el tiempo, definir de cuándo vienen o a cuándo estarían valuadas esas partidas, ¿sí? Vamos al primer caso. Vamos a identificar en una primera instancia todo lo que son las partidas monetarias, ¿sí? ¿Cuál es la partida monetaria por excelencia? La caja, ¿cierto? Es lo que más se encuentra expuesto ante la pérdida del poder adquisitivo. Y si tenemos deuda, ¿esa deuda es monetaria o no monetaria en este caso? Asumamos que son proveedores simples, sin actualización. Monetario. Monetaria. Entonces, haciendo un análisis, bienes de cambio y bienes de uso son partidas no monetarias. El capital por excelencia, todas las partidas del patrimonio neto son no monetarias. Y todo lo que afecta al resultado es no monetario, ¿sí? Entonces, acá tenemos que la caja y las deudas son partidas monetarias. ¿Qué significa esto de que son partidas monetarias? Que ya están a poder adquisitivo a fecha de cierre. A un billete de 1.000 pesos y hubo una inflación de 10%, no le puedo poner un 1 y hacerlo 1.100. Queda 1.000. El poder adquisitivo significa que con esos 1.000 pesos me va a alcanzar un 10% menos de lo que tenía en un tiempo X, ¿sí? Entonces, el coeficiente con el que se va a actualizar, evidentemente termina siendo el 1. ¿Por qué? Porque ya están expresadas, como les digo, a fecha de cierre. Pero me vuelvo un segundo acá. Y les dije lo siguiente. Vamos a realizar el ajuste por inflación de todas las partidas y lo vamos a llevar a fecha de cierre, a poder adquisitivo de fecha de cierre. Y en ese momento vamos a convertir de reales a fecha de cierre a pesos, ¿sí? ¿Qué tipo de cambio voy a usar en esta instancia? Recién me lo dijeron, pero quiero que lo refuercen porque me parece que hay dudas. El del momento 3. El del momento 3, el de la fecha de cierre, ¿sí? Entonces, me fijo cuál es la relación de ese momento 3. Y es de 2 pesos por real, ¿sí? Y ahí voy completando la planicie. Los bienes de cambio son partidas no monetarias. Y como recién veíamos en el ejercicio, hicimos una evolución, un FIFO, compramos 9.000, compramos 15, pero vendimos 10, con lo cual llegamos a la conclusión de que los 14.000 que tengo en el saldo de la mercadería son producto de la compra del momento 2. Así que esta mercadería que tengo en existencia es del momento 2. ¿Se comprende por qué? Sí, profe. Bien. Sí, por el Perfecto. origen de la compra sería, profe, ¿no? Claro, vos en una primera instancia compraste por 9, pero después en el momento 2 vendiste por 10. Significa que vendiste todo lo del momento 1 y 1.000 unidades del momento 2. Eso lo repasamos recién con el ejercicio. Pero bueno, lo refuerzo un poco para que puedan identificar que se trata del momento 2. Profe, ¿siempre es FIFO? Como siempre fijo, perdóname. Sí, siempre. Ah, Eso fue el FIFO, comentario. Siempre de primero de Fijo entrada, te había primero entendido. salido. Fijo con J había entendido, por eso no entendía cómo que era fijo. Primero de entrada, primero salido, siempre. Exactamente, exactamente. Bien, entonces ahora identificamos cuál es el coeficiente de Brasil del momento 2. En este caso es 1,3, ¿sí? Acá simplemente está el Excel ya hecho para que multiplique. Fácil, digamos. Y viene la pregunta del mismo. Tenía 14.000 reales en el balance inicial, ajusto por inflación un 30% y lo llevo a 18.200 reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que estos son reales? Sí, Sí, profe. Bien.
Esos reales son del momento 2. ¿Sí? ¿Qué tipo de cambio voy a tomar para convertir esa moneda a pesos? 1,17. Ese sería el coeficiente de inflación argentino, ¿no? Esta es la única columna que no vamos a ver nunca. Profe, como 1,40. decía antes, si ajustaba primero todo por inflación, después las partidas, se iban al tipo de cambio de cierre. A 2, ¿sería? Al momento 3. El compañero dice que se tiene que convertir a 2 pesos, que sería el momento de cierre. ¿Hay alguien que dice que sea 1,40? Que es el del momento 2. Según mi anotación, sería en el momento 3. Porque una vez convertidas todas a momento de cierre, o sea, una vez terminado, las partidas están expresadas a fecha de cierre, convierto en moneda extranjera en momento de tipo de cambio de cierre. Bueno, efectivamente es así como el compañero dice. Ya estando expresada a poder adquisitivo de fecha de cierre, supongamos que este sea el momento 2, ¿no es cierto? Ya pasamos al momento 3, es decir, que pasamos de 14.000 reales a 18.200 reales a fecha de cierre. Eso ya está a fecha de cierre. En consecuencia, el tipo de cambio que tengo que tomar es el de fecha de cierre. Por eso, muy bien como dice su compañero, es el del momento 3. Por eso que se multiplica con 2. Esto es principalmente el mayor objeto de dudas. Si no entendieron esto, es al vicio que sigan porque no van a entender. Si hace falta, explico de nuevo o me vuelvo y revisamos un poco el por qué. Si no entendieron esto, es al vicio que sigan. Silvina, ¿quedó claro que vos ponés de Brasil a M2? Bien. Se El, queda proce- momento el pro- 3. el proceso ya se ajustó, ya llevé todas las partidas a M3. ¿Listo? M3, convierto a ese tipo de cambio, al de M3. ¿Sí? Bien. Los bienes de uso habían sido un aporte inicial, así que pertenecen al momento 1. ¿Sí? Si pertenecen al momento 1, el coeficiente de inflación es 1,80, pero insisto, y vuelvo al mismo concepto, de 8.000 pasaron a 14.400, eso ya están a fecha de cierre, están ajustados por inflación a fecha de cierre, el tipo de cambio que voy a tomar es el de fecha de cierre. ¿Sí? Seguimos entonces. La otra Profe, parte, en sí, este ejemplo, el momento 3, si puede correr un poquito hacia la derecha para poder cómo no, ver. sí. Aquí cuando tenemos este cuadro, el coeficiente de inflación, el que indica 1, lo tomamos como un periodo base. ¿Sería así? El momento 3 es la fecha de cierre. Es la fecha de cierre. Lo digo momento base o periodo base, considerando el 1.3 y luego el 1.8. O sea que a eso me quiero referir, no sé si... Sí, a ver, digo, suponete que el coeficiente acá era 5.000 y era 5.000 dividido 5.000. O sea, y este te va a dar 1. Y este fue 5.000 dividido 1,3 y ese era el coeficiente de ese mes. Y este era 5.000 dividido 1,8 y ese era el coeficiente de ese mes. Vos cuando armas, esto ya está calculado ya. ¿Vos estás hablando cuando bajás el reporte de la FAPSE? Que salen los números y que con eso tenés que armar el coeficiente. ¿Te referís a eso? Sí, puede ser, pero me refería a que en el momento 3, como es 1, Sí. el momento 2 es relativo al 3 y el momento 1 también es relativo al 3 en el cálculo este de la columna. A eso me quiero referir. Es que No, vos no, no, no. siempre... A ver. No Claro, sé acá ya quién está está hablando. dado, digamos, el coeficiente. Ya hizo Exacto. la división El entre la coeficiente ya lo base hizo el y INDEC el acá. anterior o el posterior. El El coeficiente lo hizo el INDEC de Brasil. Claro, exacto. El INDEC de Brasil
ya te dijo todos los coeficientes y vos calculaste, o sea, te dio todos los índices, ¿sí? Y vos determinaste los coeficientes ya. La fecha de cierre es un coeficiente, va a ser una celda fija que vas a dejar. Y cuando hagas el cálculo, lo que te va a cambiar va a ser el denominador que vas a ir trayendo los índices anteriores. ¿Sí? Dependiendo del mes que quieras anticuarlo. Esto es la Sí, construcción del coeficiente, ¿no? Esto, por ahí estamos reforzando algunas cosas que ya deberían de venir, ¿no? Estadística, Pero, ¿cómo? de estadística. Más o menos. Deja fija la celda de lo que se haría el numerador, que es el último índice, el índice de fecha de cierre, y después lo que va a cambiar es el denominador que vas a ir agregando de acuerdo al mes que vayas trayendo, y eso cada vez te va a ir dando un coeficiente más alto. Todo tiene que estar relacionado a un solo momento, porque es una sola equivalencia la que termina haciéndose. Pasas del momento 1 al momento fecha de cierre, que sería el momento 3, tenés que multiplicar todas esas partidas anticuadas a 1,8. Después, si tenés una de 1,3, del momento 2, quiero decir, tenés que aplicarle 1,3 para llevarlo a fecha de cierre. ¿Qué sucede? Acá tuviste menos inflación que de punta a punta. Es lógico, un proceso inflacionario, que más cerca de fecha de cierre sea un coeficiente más chico, ¿sí? No sé si por ahí te terminé de aclarar. aclarado, gracias. Bien, bien, perfecto. Ahora vamos al capital. El capital obviamente es del primer momento, por lo cual el coeficiente con el que vamos a actualizar es de 1,8. Y el coeficiente con el que, y el tipo de cambio con el que vamos a convertir es de 2 pesos. Sigue siendo 2 pesos. ¿Estamos? ¿Hasta acá perdí a alguien? ¿Estamos bien? Ahora vamos a las operaciones, el estado de resultado. Las ventas, ustedes se acuerdan del enunciado, pertenecían al momento 2, ¿sí? El coeficiente con el que vamos a actualizar es 1,30 y el tipo de cambio, sigo insistiendo, ya está todo ajustado a fecha de cierre, poder existir fecha de cierre. El tipo de cambio que voy a usar es el de fecha de cierre. Ahora bien, veamos el costo de venta. ¿Qué sucede con el costo de venta? La venta se perfecciona en el momento 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Acabo de poner la venta, lo acabo de hacer. Pero el costo de venta lo tengo que relacionar al momento en que efectivamente ingresó esa mercadería a la empresa, ¿sí? Para poder anticuar correctamente la inflación de esa partida, lo que tengo que hacer es revisar qué antigüedad tenía la mercadería que vendí en el momento 2. Si compré todo en el momento 2 y la vendí en el momento 2, listo, es ese mismo coeficiente. Pero acá revisamos, cuando hicimos el análisis en bienes de cambio, que habíamos comprado 9.000 en el primer ejercicio, compramos 15 en el segundo y vendimos 10. Significa que 9.000 fueron del momento 1, por lo cual tengo que aplicarle la inflación de 1,8, y la diferencia, es decir, 1.000, pertenecen al momento 2, con el cual tengo que aplicarle el coeficiente de inflación de 1,30. ¿Sí? Entonces, todas las partidas de resultado, vamos a revisar cuál fue la fecha de origen. Pero vamos a tener una de las excepciones, vamos a mencionar la otra, vamos a tener una de las excepciones cuando hagamos el análisis del costo de venta, porque tengo que ver cuándo ingresó la mercadería a la empresa, cuándo ingresó esa mercadería que termino vendiendo, y aplico siempre FIFO. ¿Estamos?
Entonces, si vendo 10, Profesor, sí, las dos excepciones serían en resultados que en realidad están muy ligados a cuentas de activos. Digamos, en el caso de da- sería esta. dame un segundito, no me spoilees en la serie. Estamos en la temporada 1, vos ya la viste Perdón. seguramente. Está bien la observación, pero vamos paso a paso. No quiero perder a nadie en el camino. Tenemos 9.000 vendidas que son producto de una compra del momento 1 y 1.000, que es la diferencia, que son del momento 2. Y es por eso que en el análisis veíamos que las 14 que quedan pertenecían a compras del momento 2. O sea, la existencia se corresponde toda con el momento 2. ¿Está? Por ende, no tengo un único coeficiente que aplicar, sino que aplico 9.000 sobre 10 por 1,8 y 1.000 sobre 10.000 por 1,3. ¿Sí? O si, a ver, estaba haciendo una proporción mentalmente. Si no, ahí tienen el cálculo. 9.000 por 1,80 y 1.000 por 1,3. La Profe, ¿dónde suma sacó los 1000? es balance de masa. Acuérdate. Vos compraste en el momento 1, 9.000. En el momento 2, compras 15. Y en ese mismo momento, vendes 10. ¿Está? Y vas a usar FIFO. Entonces, de estas 9, te quedaron 0. Y de estas 15, vas a consumir una. Te van a quedar los 14. Para llegar a las 10. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. Vendiste 10. Acá está el dato, digamos. Esto sería cantidad vendida. Esto serían las compras y esto sería la venta. Bien. Entonces ahora vemos que en el costo de venta, el momento en el que se aplica es M1 una parte y M2 otra parte. Esto de los M, chicos, son simplemente como para que ustedes se guíen, ¿sí? Es para que después lo puedan buscar, digamos, fácilmente. Los coeficientes en cada uno de los meses son esos, 1,8 y 1,3. Como les decía, se van viendo cómo es la proporción de cada uno de los meses y qué tipo de cambio va a ser este. El del momento 1, el del momento 2, el del momento 3. En el momento 3, profe. Momento 3. Les voy a machacar la cabeza con esto porque es el error más frecuente. Ahora bien, las depreciaciones, ¿sí? Las depreciaciones, como les decíamos recién, por más que la determinemos a fecha de cierre, vamos a determinar el cierre de ejercicio. Dentro de los asientos está correr la depreciación de bienes de uso. Pero como decía el profe recién, esta depreciación va a seguir la suerte de lo principal. Y lo principal fue el bien de uso. Y es acá donde la compañera recién decía que esta sería alguna de las otras excepciones, digamos. Porque esto yo lo puedo calcular en el momento 3, pero necesariamente me tengo que fijar en el momento de lo principal. ¿Sí? Entonces, por eso se termina definiendo que la depreciación corresponde al momento 1. Si corresponde al momento 1, el coeficiente de inflación es 1,80 y el tipo de cambio de conversión es de 2. ¿Estamos? Los gastos, nos decía el enunciado, que pertenecían al Profe, momento 2. consulta, perdón que Sí, me interrumpa. sí, Ahí no, tiene por favor. depreciación de 2000 solamente porque es de un periodo, pero si tiene Claro. más de un periodo, ahí tendría que hacer varios coeficientes y después multiplica todo por los dos, ¿sería o no? Es un No, poquitito más complejo. Si querés, por favor,
quédate hasta el final de la clase y vemos puntualmente esa pregunta. No quiero perder el resto, pero está muy buena. Termina la clase y la vemos, ¿sí? Por favor, Dale, anótatela, así gracias. la revisamos después. Pero está muy buena la pregunta. Está muy buena. Los gastos pertenecen al momento 2, ¿sí? Eso estaba como dato en el enunciado. Bueno, créanme, decía el momento 2. Si lo quieren corroborar. El momento 2 tenía un coeficiente de inflación de 1,30 y el tipo de cambio que tomamos es de 2. Bien. Y acá vamos a ver qué se trata de esto, resultado de exposición a la inflación. Ustedes hasta acá, ¿qué hicieron? Agarraron el estado contable que venía en reales, identificaron las partidas monetarias, esas partidas ya están expresadas a fecha de cierre, entonces no ajustaron por inflación, tal cual como hacemos en el procedimiento normal y habitual que ustedes ya saben de ajuste por inflación. Todas las partidas no monetarias se ajustaron a poder adquisitivo a fecha de cierre y se llevaron a reales, fecha de cierre. Como ya todos los reales están expresados a fecha de cierre, los convertimos a pesos argentinos. ¿Qué aplicamos? El tipo de cambio también de fecha de cierre. ¿Por qué hicimos esto? Insisto, pues ya todas las partidas estuvieron expresadas a fecha de cierre. Por eso, el tipo de cambio que utilizamos para la conversión es único y es de 2. Que coincide con el de fecha de cierre, obviamente. ¿Está? ¿Hasta acá alguna duda con lo que vamos viendo? Profe, el modelo que está aplicando es modelo con inflación, pero en el país de origen sería en Brasil, porque estoy aplicando coeficientes de Brasil. ¿Es verdad? ¿O yo me confundo? No te confundís. Es así. Y no aplico los de Argentina, porque Argentina no es Argentina. Si no, tendría que aplicar coeficiente de Argentina. No. Es el primer comentario que le estaba realizando. Vos abstraete un segundo y decís, este juego de estados contables que tengo, ¿en qué moneda están? Están en reales, ¿sí? Si hay que ajustarlos por inflación, ¿cuál es el contexto económico que voy a tener para ajustar esos estados contables expresados en reales? ¿El de la economía brasilera o el de la economía argentina? Mucho sentido no tiene que aplicar la inflación de Argentina en esos estados contables brasileros. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo tengo que ajustar por inflación es el del país de origen. ¿Está? Nosotros ponemos coeficiente de inflación de Argentina, como les decía recién el profe, para ver si están despiertos. Pero esto tenía una utilidad, digamos, en el procedimiento anterior, que no lo vamos a ver porque no se aplica, pero lo relevante es esto solamente. ¿Sí? Bien. Ahora, Profe, le quería hacer una pregunta. Entonces, ¿se puede decir que todas las partidas del estado de resultados serían no monetarias o justo en este ejercicio se vio que era así? Que coincidían como con las cuentas del activo. Y era buena justo no pregunta. monetario. El resultado del ejercicio, ¿a dónde se expone? ¿Dónde se termina exponiendo en el estado de situación patrimonial? ¿En qué rubro? ¿En qué gran rubro? El patrimonio neto. En el patrimonio neto. Y tómate a fuego lo que te estoy diciendo. Todas las partidas del patrimonio neto son partidas no monetarias. Listo. Entonces, sí. Entonces, todas las cuentas, todos los rubros de resultado, del estado de resultado, son todas partidas no monetarias. No hay duda de eso y sobre eso no hay ninguna excepción.
Listo. Perfecto, profe. Gracias. Si ajustas por coeficiente 1, es porque la operación es de la fecha de cierre. Sí o sí aplicaste inflación sobre las partidas no monetarias. Bien. Pero ahora reviso y la igualdad patrimonial no me viene cerrando. Tengo que el pasivo y patrimonio neto son 67.900 y el total de la... perdón. Sí, 67.900 y el total del activo tengo que son 67.200. Significa que me está faltando registrar algo, ¿sí? Que es básicamente el RECPAN o resultado por exposición de inflación, de acuerdo a como se conozca en el país de origen. Y acá vamos haciendo la registración de los asientos tal cual lo fuimos viendo en el desarrollo del práctico. Bienes de cambio es una partida de activo. Paso de el ajuste por inflación iniciaba a valor de origen en 14.000 y se ajusta por inflación a 18.200, ¿sí? Quiere decir que el RECPAN, ¿de cuánto fue? 18 menos 14. Aumentan los bienes de cambio en 4.200 pesos. ¿Estamos? Y así con el resto de todas las otras partidas. Los bienes de uso se ajustaron al poder adquisitivo a fecha de cierre en 14.400 y tenían un inicial de, o valor nominal mejor dicho, de 8.000. Profe, pero ¿no te faltaría después otro resultado más? ¿Cómo se haría otro resultado más? Porque vos estás viendo lo de la inflación, pero después tenés la parte de tipo de cambio. Bien. Dame un segundo y ya resolvemos esa duda. Pero un segundo dame, ¿sí? Acá tengo dos posibilidades, chicos. Entendieron la pregunta del compañero, ¿no? Estoy reconociendo solamente el RECPAN o el resultado de ajuste por O inflación. sea que no estaríamos reconociendo el resultado por tenencia todavía. Tenencia no, conversión. Conversión, perdón. Estamos. Es por ahí muy preciso y técnico, pero tiene su diferencia. Es diferencia cual. y conversión, ¿sí? Yo para que no presente confusión después. Este asiento, tengo dos formas de hacerlo, ¿sí? Si tuviera dividida la depreciación acumulada, ¿sí? Esto debería hacerlo por valor de origen y esto por depreciación acumulada. Acá quedaría de 8.000, acá quedaría de 1.600 y el resultado seguiría siendo 6.400, ¿sí? O sea, si hacemos el ajuste por inflación, ¿yo qué debería hacer? Ver el valor de origen. ¿Cuánto era el valor de origen? 10.000 pesos. ¿Cómo sé que eran 10.000 pesos? Tengo 8.000 en el bien de uso y tengo 2.000 en las depreciaciones. El valor de origen era de 10. Entonces, es lo mismo que haga el ajuste por los 10 y luego por la depreciación acumulada o directamente sobre lo que sería el valor residual. ¿Sí? Respecto de las depreciaciones, veo cuánto aumentaron. Pasaron de 2.000 a 3.600. Y acá voy a tener un problema con los signos. Aquí, 1.600. Perfecto. Ahora sigue el ajuste de capital. Tengan presente que el capital se ajusta por ajuste de capital y es una cuenta de patrimonio. Así que para aumentar, vale a ver. El ajuste de capital es 36.000 menos 20.
Y acá tenemos el recta. Tenemos las cuentas de resultados, gastos y ventas. Tenemos los gastos con la misma aclaración. Y las ventas 18 y 14. Por último, el costo de ventas, que también surge de la diferencia esta. Menos 17, más 17. ¿Sí? Ahí respondo la pregunta del tema del ajuste de conversión. Revisamos. Se genera una diferencia por poder adquisitivo de 350 pesos, pero ya lo que es el balance en reales, ya está la igualdad patrimonial. El activo se corresponde con el pasivo y el patrimonio neto. Pero si me voy al balance de Argentina, a pesos, todavía no está cerrando. Tengo 67.900 contra 67.200. ¿Qué falta aplicar acá? Esto ya está en reales. ¿Falta qué? Convertirlos a... Esto es el balance real. Y esto en balance en pesos. ¿Qué faltaría hacer para llevarlo a pesos? ¿De dónde salieron los 350 del resultado por exposición, profe? De la mayorización de todos los asientos estos que estoy haciendo acá. Si vos mayorizás todos los resultados por exposición e inflación, ahí lo vamos a hacer si querés. Vamos a simular una cuenta T. ¿Te ubicás lo que estoy haciendo? Estoy Sí, fijándome en dónde tengo el resultado por exposición a la inflación y estoy sumando debe o haber. ¿Está? Entonces tengo 350 pesos que, o sea, es pérdida, ¿sí? Que pasándolo al estado de resultado lo tengo que pasar restando, ¿no es cierto? Sí, ahí va. ¿Estamos? Sí. Surge de la mayorización y ya vamos a ver otra forma que tenemos de identificarlo. Pero lo que les decía recién es que ya tengo el balance expresado en reales a poder adquisitivo fecha de cierre. ¿Qué me estaría faltando para que el balance en pesos esté igualado activo y pasivo con patrimonio neto? ¿Qué estaría faltando? ¿Lo llevamos a un momento de cierre también, profe? Lo llegamos también en momento de cierre, ¿sí? Entonces ahí multiplicamos y la magia se hizo. 67.200, ahí está, ¿sí? Si no hago esto, como estaba recién, todavía están faltando los 700 pesos eso, ¿sí? Profe, ¿esos 700 van dentro del balance como el resultado del tipo de cambio sería? Ahí vamos. Lo que hicimos hasta este momento fue reconocer todos los ajustes por inflación que se fueron generando en el balance en moneda real. Todo esto que fuimos expresando, que consideramos diferencia de conversión, si yo hiciera la suma de todas las diferencias estas que tengo entre 2000 y 1000, entre 36.400 y 18.200, entre 28.800 y 14.400, si yo hago la resta, ¿qué número piensan que va a dar? Siempre. ¿Y sería 700 o no? No. ¿Cómo es, profe? ¿Puede volver a repetir? ¿Cómo no? ¿Viste el método que yo usé para ir determinando cuánto era el ajuste por inflación que quedaba de cada partida? Lo que hice Sí. fue
restar al monto ajustado cuánto era el monto original, ¿sí? Y es por eso que 18.200 menos 14 me daban los 4.200 que termino ajustando los bienes de cambio, ¿sí? Si yo hiciera la suma y resta de todas las partidas que fueron convertidas, ¿cuánto sería el resultado que tendría? ¿Y sería el original? ¿El del Rec PAM sería? ¿350? No. Se los dejaría de tarea y que lo validen ustedes para que realmente se den cuenta. ¿Nadie se arriesga a tirar un número? Piensen en lo siguiente. Y me voy a una cuestión de matemática que vieron en cuarto grado. Si yo, o tercero, o segundo, capa. Si yo multiplico todos los números por un mismo número, es una propiedad matemática, ¿no es cierto? Si a todos los importes los termino convirtiendo con el mismo tipo de cambio, si ustedes hacen la suma y la resta, van a encontrar que es 0. Porque todas las partidas, todas, que surgen de un balance que cierra en 0, si yo multiplico por el mismo número, va a seguir siendo 0. ¿Se entiende o no? Si tengo 100 y tengo menos 100, la suma va a dar 0. Y si lo multiplico por 5, me va a dar 500 y menos 500. ¿Sí? Medio complejo de ver, ¿no? Sí, pero se entiende la lógica. ¿Sería igual a la ganancia, profe, o no? Bueno, ahí vamos. Para. Yo te estoy diciendo a nivel de registros. ¿Está? Bien. A nivel de registros, yo si sumo todos estos registros, la suma va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el balance está cuadrando y la suma va a ser 0. Y si a todas las partidas las multiplico por un mismo índice, por un mismo tipo de cambio, todo el cierre va a dar 0. O sea, si yo sumo todo, va a ser 0. Pero ¿qué se tiene que contemplar? Que en el ejercicio acá no lo estamos exponiendo. Que esto, digamos, tiene su complejidad que por ahí la dejamos en el teórico, ¿sí? Ustedes en el práctico, si llegan a este punto y resuelven hasta acá, es lo que le pedimos, ¿sí? Simplemente hago un paréntesis, porque es una duda que surgió y es algo que le iba a explicar al cierre. Me voy un segundo a un balance de Arcor, por ejemplo. Acá vamos a encontrar una partida dentro del patrimonio neto, que como bien le decía el profe recién, se va a encontrar dentro del patrimonio neto un detalle que dice otros componentes patrimonio neto. Me voy al estado de evolución o al estado de cambios del patrimonio neto y acá, dentro del detalle, que son otros componentes del patrimonio neto, van a encontrar este concepto que es reserva de conversión. ¿Qué es? Básicamente, es todo el ajuste que queda por el patrimonio que se realiza cuando estoy convirtiendo, cuando estoy haciendo este procedimiento. ¿Sí? Yo simplemente como para que ustedes puedan apreciar en un balance real a dónde se expone. ¿Sí? No lo vamos a determinar así y lo vamos a exponer. ¿tá? Pero sepan que dentro del estado de situación patrimonial van a estar esos conceptos que pueden ser otros resultados integrales, otros componentes de patrimonio neto, depende de cómo se expone, cómo se decide publicar, cómo se decide exponer básicamente. Y por ejemplo en el caso de Arcor, acá podemos ver fácilmente que es un solo concepto y que se trata de esta reserva de conversión. ¿Sí?
Sí, aclaración, ¿no? El balance de Arcor está hecho con normas internacionales de información financiera y nosotros acá estamos usando la NUA. La NUA, sí. Yo por ahí, Simplemente para Carlos, era como mostrarlo. para mostrarles simplemente que Sí, está, digamos, que existe. No es un sí. concepto que estamos inventando, ¿sí? Pero bueno, es una dispensa que me tomo, simplemente está muy buena la aclaración que está haciendo el profe. Arcor es norma internacional full y esto es una adaptación a la norma internacional. ¿Estamos? Sobre este ejercicio me restaría explicar un solo paso, que es la comprobación de partidas monetarias. Que esto, chicos, o sea, ya lo saben y ya lo manejan de las contabilidades anteriores que estudiaron el ajuste por inflación. La comprobación del ajuste por inflación lo pueden realizar con el método directo. Es, en primera medida, identificar cuáles son las partidas monetarias, cuál fue la posición monetaria a fecha de cierre, ¿sí? Y en base a eso le aplican cuál era el coeficiente de inflación, a ese importe lo multiplican por ese coeficiente, calculan la diferencia con el valor de origen y ahí tienen la comprobación monetaria, ¿sí? Por el método directo. Lo único complejo que tiene acá, si quieren sacar una foto, pero estaría bueno que lo hagan como para revisarlo y comprobarlo, es armar el balance cómo se fue dando. Acá tomé datos del enunciado simplemente, ¿no? Y la posición monetaria, recuerden que siempre va a ser el activo menos la deuda, ¿sí? Por ahí puede ser el consejo para que revisen. Pero la comprobación monetaria ya la deberían saber. ¿Tá? Se lo dejo simplemente como para que lo calculen ustedes. Saquen una foto, un print o algo. Es 350 el resultado final. ¿Está? ¿Alguna duda sobre esto? Si no, ya pasamos al ejercicio de moneda funcional. Carlos, ¿querías comentar algo más vos? No. Está claro. Bueno. El ejercicio 2, bueno, nos expone una empresa que finaliza cierre de ejercicio el 31 de diciembre. Nos da la información de 2 ejercicios de manera consecutiva. Esto por ahí es el aspecto un poco más complejo que tiene el ejercicio. Nos traslada a el ejercicio en X1 y en X2. Nos dice como dato que es un balance expuesto en dólares que tiene a fecha de cierre 2 pesos y a $1, digamos, a fecha del 31 de diciembre del 21 y de 2,30 al X2, ¿sí? La tasa media ponderada para las partidas de resultado del X2 van a ser de 2,2. En el X2 la entidad pagó dividendos por $3.000 y el tipo de cambio de esa operación era 2,25. El capital en las acciones fue emitido a una tasa de cambio de 1,80. La entidad registra todas sus transacciones en moneda funcional de acuerdo a la NIC 21. Los estados de resultados integrales y un extracto del estado de cambio de patrimonio neto para el finalizado del X2 se preparan en moneda funcional de la siguiente manera. Acá nos pasa el detalle de los activos, el capital, las ganancias acumuladas, la ganancia del año, un total del patrimonio neto y un total del pasivo de patrimonio neto que coincide con el activo. El estado de resultados expresado, o el resultado, digamos, del X2, cómo se fue conformando, y un extracto de lo que se haría el estado de cambios en el patrimonio neto, parte de ganancias acumuladas del año anterior por 18.000, ganancias del año
por 14.500 los dividendos y llega a un estado de evolución de cambio de patrimonio neto de 29.500. Nos dice que la tasa de cambio promedio para el ejercicio X1 fue de 1,9, que ha reconocido una ganancia de 2.800 pesos y constituye una reserva en otros resultados integrales, y que la ganancia acumulada del año 1 eran 22.000 pesos. ¿Sí? A ver, acá lo que se plantea es lo siguiente. El concepto de moneda funcional es cuál va a ser la moneda de reporte que la empresa decide mantener. Esa moneda de reporte tiene que estar justificada, tiene que estar expresada en notas qué moneda funcional está aplicando esa empresa. ¿Qué va a ser principalmente? La que tenga origen en la mayor cantidad de operaciones que tenga, si los bienes que está vendiendo son a esa, expresados, digamos, en esa moneda, pero también va a revisar los gastos, en qué, si son en qué moneda expresados, y el modo en que se financia, ¿sí? Los gastos me refiero a todas las compras y a todos los sueldos que pueda llegar a tener, y el acceso a la financiación. ¿Estamos? Esos son criterios teóricos, yo simplemente los oriento nomás como para que tengan una idea. Pasamos al ejercicio. Esto lo tienen resuelto, chicos. Está en el enunciado, no sé si lo han podido descargar. Lo vamos a ir siguiendo y cualquier cosa me van parando. Yo lo que quiero principalmente es que no es revisar, digamos, el ejercicio resuelto, sino que lo vayamos construyendo juntos, para que vayamos entendiendo el sentido de cada cosa. Lo que veíamos recién, en conversión de estados contables, los activos y pasivos van a estar siempre a fecha de cierre, ¿sí? Mientras que el capital, y mejor dicho, las partidas de patrimonio neto, ahí vamos a tener que observar cuál fue la fecha de origen de esas partidas, ¿sí? Una dispensa específica tiene las partidas del estado de resultado. En el estado de resultado, la norma me permite tomar un promedio de lo que fue el ejercicio, ¿sí? Es por eso que aparece como un dato cuál fue el tipo de cambio promedio que se toma. Por ejemplo, en el X1 es de 1,9, ¿sí? ¿Me van siguiendo en la explicación o estamos medio perdidos? Profe, en el patrimonio neto dice que la fecha, hay que ver la fecha de origen de esas partidas. ¿Y qué más era? Y en el resultado, lo que me permite hacer Sí, es... eso del resultado lo sé, yo también lo noté, pero había algo aparte del patrimonio neto que vaya con la fecha de origen de esa partida. Si hay algo... Digamos, dijo que el patrimonio neto, sí, nos tenemos que verificar que la fecha de origen sean esas partidas, ¿no? Claro, exacto. ¿Pero hay algo más aparte del patrimonio neto que estén dentro de eso? Bueno, ahí vamos a ver. Tenemos tres conceptos dentro del patrimonio neto. Bien. El capital, tenemos Sí. los resultados y tenemos algo especial, ¿sí? Que ya vamos a ver de qué se trata. Listo. Vamos pasito a pasito. Bien. Activos y pasivos, vamos a tomarlo a tipo de cambio y fecha de cierre, ¿sí? Los activos y pasivos, por definición, van a tipo de cambio y fecha de cierre. Vamos a ir resolviendo y vamos a ir convirtiendo los dos balances a la vez. Esa es por ahí la forma que yo mejor tengo de comprenderlo. A ver, ¿cuál es la finalidad de esto? Quizás por ahí orientarnos en este sentido. Yo tengo que hacer la conversión de estados financieros, moneda funcional,
Y el producto final tiene que ser determinar cuántos son esos balances en pesos. ¿Qué es lo más complicado que tiene este ejercicio? Que ya arrastra un resultado y un patrimonio neto inicial que, estando expresado en dólares, también lo tengo que convertir, también tengo que determinar cuáles son los resultados integrales que tuvo ese periodo para que sea el saldo inicial del mío en este año. ¿Sí? Eso por ahí un poquito lo más complejo que tiene este ejercicio. Me fijo en el enunciado cuáles son los tipos de cambio que tienen los activos y pasivos a cada una de las fechas de cierre. Ustedes los pueden seguir en el enunciado, pero sepan que para el ejercicio 2 es 2,30 y para el ejercicio 1 es de 2. Lo pueden seguir, lo están viendo, lo pueden ver. Es un dato. Tengo que tomar los tipos de cambio a fecha de cierre. ¿Sí? Ahora bien, acá es parte de la explicación que estamos viendo recién. El capital me dice que fue emitido a un tipo de cambio de 1,80. Y el capital, como parte del patrimonio, tengo que mantener el tipo de cambio de origen. ¿Sí? Como partida patrimonial, tengo que mantener el tipo de cambio de origen. Entonces, este capital va a ser de 1,8. ¿Estamos? Acá lo único que hice, chicos, de distinto fue traer los datos del enunciado, ¿no? No hay nada raro acá. ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí, profe. Bueno. Vamos a completar. Me voy un poquitito más abajo porque acá lo que ya me está empezando a pedir el ejercicio es los resultados. ¿Estamos? Entonces vamos a aplicar en este momento, ya vimos activo y pasivo y capital. Ahora vamos a ajustar lo que son las partidas de resultados. ¿Qué tipo de cambio vamos a tomar en esas partidas de resultados? Vamos a tomar un tipo de cambio promedio, que viene como dato en este caso, pero son lo que me permite a mí tomar las cuentas de resultados, ¿sí? A un tipo de cambio promedio. Que para el ejercicio 2, X2, me dice que el tipo de cambio ponderada para ese año es de 2,2, ¿sí? Promedio ponderado. Entonces, todas las partidas de resultado van a estar a ese tipo de cambio. ¿Se entiende por qué? ¿Puedo seguir? Vamos a suponer que sí. Porque la norma nos permite eso, digamos, tomar el promedio ponderado. ¿Por eso sería? Claro. Listo. Para hacerlo preciso el método, ¿vos qué deberías hacer? Mes por mes, identifica, te diría, para ser ya recontra mil preciso, día a día el tipo de cambio que tenés e ir convirtiendo esa fecha. ¿Por qué? Porque es fecha de origen. ¿Sí? Pero deberías ir identificando mes a mes cuáles fueron los tipos de cambio. Bien. Para las partidas de resultado, podés hacer esta alternativa. Tomas directamente un promedio ponderado para todo. ¿Ponderado por qué? Y ponderado por los importes que tenés, ¿no es cierto? O sea, evalúas el promedio. No lo vamos a tomar esto, pero simplemente la elaboración es esa, el concepto es ese. Partidas del estado de resultado, podés tomar el tipo de cambio promedio. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Ahí hacemos todo el ajuste, ¿sí? Ya tenemos acá lo que sería el estado de resultados convertido a peso, el cual el ejercicio del X2, ¿sí? Vamos ahora a ir resolviendo el cuadro de abajo respecto de cómo va quedando
el estado de situación patrimonial este que veíamos acá arriba, cómo va quedando en los pesos argentinos. Tenemos que el activo era igual a 253.000, el pasivo era de 139.150. Por diferencia, podemos obtener el patrimonio neto. ¿Sí? Acá no hay ninguna duda. Lo que intento hacer acá, chicos, es determinar en cuánto me quedan los otros resultados integrales. Tengo activo, tengo pasivo. Por diferencia, obtengo el patrimonio neto. El patrimonio neto en sí, en este ejercicio, que contiene capital, el resultado del ejercicio y los otros resultados integrales del ejercicio. ¿Estamos? Entonces, dentro de estos 113.850, tengo que identificar qué es cada cosa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo más o menos? Sí, profe. Bien. Acá tengo 36.000 pesos de lo que ya había ajustado. Recuerden, lo más importante por ahí es esto, chicos. O sea, en las partidas es identificar qué tipo de cambio tienen que tomar. Partida de capital va a ser a fecha de origen. Activos y pasivos va a ser a fecha de cierre, siempre. Partida de resultado, podemos tomar esta dispensa del tipo de cambio promedio ponderado. ¿Ah? Ahora, ¿qué me queda de las ganancias? Yo digo, la ganancia neta la puedo traer de acá. ¿Sí? La ganancia del periodo es lo que acabo de determinar recién. Estamos en el estado de resultado, me olvidé de traerla simplemente. Otros resultados integrales acumulados al inicio. Esos otros resultados los estoy calculando acá como diferencia. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Yo tenía ya reconocidos, que acá no los traje, otros resultados integrales de saldo inicial. Está en el enunciado. Me voy simplemente un segundo para que lo veamos. Los resultados integrales que venían al inicio del ejercicio o a fin del X1 era de 2.800 pesos. ¿Sí? Está casi al último en el enunciado. Traigo esos 2.800 pesos que me conforman parte de lo que era el patrimonio neto en ese momento. ¿Estamos? Ahora bien, ya resté los 2.800 pesos y no traje acá el resto de los ajustes de lo que sería la ganancia de el año anterior. Hago un paréntesis. Tengo, por un lado, el monto del patrimonio neto, que tengo que llegar a 113.850. Proviene de haber ajustado el activo y el pasivo, toda fecha de cambio de cierre. Ese es el monto total del patrimonio neto. El patrimonio se conforma de capital, el ajuste de capital, las reservas acumuladas, ¿sí? Los resultados integrales y el resultado del ejercicio. Profe, tengo una duda, porque Sí, en la resolución, tipo, el capital sí dice los 36.000 y las ganancias acumuladas al inicio dice 30.450. es que ahora las vamos a determinar, porque tenés una ganancia al inicio.
que conforma parte de la ganancia reservada que tenés ahora. ¿Sí? Esta ganancia inicial era un dato. Era de 22.000 pesos. ¿Está? Y aparte, te dice que la ganancia del año anterior era de $8.000. Eso lo tenemos acá. También es un dato. ¿Sí? Son $8.000. El tipo de cambio que vamos a tomar, para este caso, ganancia del año anterior, asumamos estado de resultado del año anterior, es el promedio ponderado del ejercicio X1. ¿Sí? Entonces, reviso y era de... acá está. La tasa de cambio media promedio del año finalizado en el X1 es de 1,9. ¿Sí? Esa sería la tasa promedio. Bien. Entonces tengo, por un lado, la ganancia solita del año anterior. La ganancia, o sea, esto sería al 31 de diciembre del X0, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Esto sería el 31 del X0, esos 22.000. Le sumo la ganancia del X1, que fueron $8.000, por el promedio ponderado de esas operaciones, es de 15.200. Entonces, las ganancias acumuladas a final de año son 37.200, disculpen. ¿Sí? Estos 37.200 son la inicial del X2. ¿Estamos? Que le sumamos la ganancia del año, que es lo que determinamos acá, ajustando el estado de resultado por el tipo de cambio promedio. Ahora el ejercicio también aplica que se distribuyeron dividendos por $3.000. Esos dividendos se realizan a un tipo de cambio de 2,25. ¿Sí? Entonces tenemos un ajuste dentro de lo que sería la conformación de esas ganancias reservadas de 6.750 pesos. Vendría a ser por los dividendos pagados en dólares. ¿Estamos? Hasta acá, déjeme que revise, pero me parece que estamos ok. Bueno. Déjeme revisar una cosita, a ver qué me está faltando. En otros resultados integrales tengo 47.400, que es la suma de capital y ganancias de resultado anterior. Ganancia acumulada al inicio. Me falta traer este dato de acá. 30.405. Ganancia acumulada al inicio es 30.405. Había linkeado mal una celda. Bien. Entonces ahora tenemos. Voy a tratar de hacer un resumen bastante complejo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer ahora? Teníamos dos balances en el que tenemos que realizar la conversión, llevar de dólares a pesos. Los criterios de moneda funcional que aplica la NIC 21 me dice que activos y pasivos los voy a convertir a tipo de cambio fecha de cierre. El capital lo voy a traer a fecha de origen. Y los resultados tienen que ser también a fecha de origen, con la salvedad que me permite utilizar un promedio ponderado.
Si en el patrimonio existió algún movimiento, como por ejemplo la distribución de los dividendos, me tengo que fijar cuál fue la fecha de origen de esa distribución de dividendos y aplicar ese tipo de cambio. ¿Estamos? Resumiendo entonces. Profe, perdón, ¿cómo dijo? Sí. ¿Es la última parte? Sí, cómo no. De los dividendos. De los dividendos. Tenés una operación que pertenece al patrimonio neto, que es justamente la distribución de dividendos. Bajas resultados acumulados y generas la deuda en primera instancia por dividendos a pagar. En ese instante tenés una fecha de origen que fue la que aprobó justamente esa distribución de dividendos. Entonces, como se trata de una partida del patrimonio neto, vos lo que tienes que hacer es identificar cuál fue el tipo de cambio de esa operación. ¿Sí? Entonces, por eso específicamente a los dividendos se los multiplica por 2,25, que es el tipo de cambio que nos dice el enunciado que se dio en ese momento. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, habíamos ajustado todo tipo de cambio de fecha de cierre. Determinamos el patrimonio por diferencia. Y esto por ahí es quizá lo central de esta parte del ejercicio. Sepan ustedes que el patrimonio neto va a estar conformado por el capital, las ganancias reservadas y los resultados integrales, que ahora vamos a ver cómo los determinamos. Pero en muchos de estos casos van a ir por diferencia. Sé que el total del patrimonio neto tiene que ser 113.850, ¿sí? Pues si no, no cierra la igualdad patrimonial. El capital ajustado a fecha de origen va a ser el capital al momento del aporte por el tipo de cambio a fecha de origen. Eso venía como dato, 1,80. Las ganancias acumuladas es por ahí lo que se hace un poco más complejo de analizar. Tenemos 34.50, que era la que viene de las ganancias acumuladas al inicio menos el importe de los dividendos pagados. ¿Por qué? Porque se corresponde con ganancias de años anteriores, ¿sí? No es que los dividendos los estoy pagando sobre los 31.900 que estoy ganando este año. ¿Se entiende, no? O sea, estos 6.700, estos $3.000 o 6.750 pesos se corresponden de dividendo de ganancia de ejercicios anteriores. Por eso que se restan. A lo que agrego, o digo, mejor dicho, si ya tengo estos dos conceptos de capital y de ganancia reservadas, el concepto que me está quedando resulta de los resultados integrales, ¿sí? De los otros resultados integrales. Insisto y vuelvo de nuevo. Activos y pasivos ajustados a fecha de cierre. El patrimonio neto calculado como diferencia. Soy consciente de que el patrimonio neto tiene capital, ganancias acumuladas y otros resultados integrales. Pero sé que la suma de los tres conceptos tiene que ser igual a 113.850. Al capital lo ajusto por fecha de origen. Las ganancias acumuladas, ¿qué hice? En una primera instancia, agarré el estado de resultado, ajusté todo por el tipo de cambio promedio ponderado y le resto el monto de dividendos. ¿Por qué? Porque estos dividendos son pagados sobre ganancias de ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces ese concepto se ajusta por esos dividendos. Y acá digo, si el patrimonio total eran 113.850, el capital convertido es de 36 y las ganancias acumuladas, o sea, me quedan 34.50, la diferencia que sería 47.400 es el monto de los resultados integrales, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Esta ganancia, resultados integrales, a la vez se compone de dos cosas. Primero, el resultado del ejercicio,
propiamente, o sea, en el que estoy parado ahora, en el X2, estas son las ganancias acumuladas, chicos, ¿no? Para distinguir. Ganancia acumulada al inicio. Estos resultados integrales a la vez se conforman de dos cosas. La ganancia propia, el resultado del ejercicio de este año, y los otros resultados integrales. ¿Sí? La ganancia de este ejercicio son los 31.900 que acabamos de determinar aquí. Entonces, si los resultados integrales eran de 47.400 y el resultado del ejercicio ya ajustado con los tipos de cambio ponderados es de 31.900, los resultados integrales totales son de 15.500. Pero hay otro ajuste más. De los resultados integrales había 2.800 pesos, que esto venía como dato, que pertenecían al ejercicio anterior. Entonces, puro del ejercicio, me queda la diferencia de 12.700. Complejo, ya lo sé, muy complejo. Viernes a esta hora está explicando esto, muy complejo de entender. Pero si me tengo que ir a la esencia, repito de nuevo lo que considero que es más importante, y en esto, Carlos, si querés sumarle algo más en la aclaración, en la explicación, No, está muy claro, Damián. sentite libre. Activos y pasivos, tipo cambio de cierre, patrimonio neto por diferencia. Patrimonio neto se conforma de capital, ganancias reservadas y resultados integrales. A la vez, los resultados integrales se conforman por el resultado del ejercicio y los otros resultados integrales. ¿Sí? El resultado final, patrimonio, tiene que ser 113.850. Capital lo ajustamos por fecha de origen. Las ganancias acumuladas, hacemos todo este procedimiento. Identificamos cuáles son las ganancias iniciales. Identificamos la ganancia del ejercicio pasado. Ese va a ser mi saldo inicial del X2. Ajusto por los dividendos, que son de ganancias de años anteriores. Y ahí obtengo, digamos, mis ganancias acumuladas al inicio. Si digo que el patrimonio neto es 113.850, capital de 36 y las ganancias acumuladas, me queda que los resultados integrales son de 47.400. Como les decía recién, los resultados integrales se conforman de resultado del ejercicio y los otros resultados integrales. 31.900 surge de el estado de resultado convertido al tipo de cambio promedio ponderado, y los otros resultados integrales, lo único que tienen que tener en consideración que parte, 2.800 pesos para ser puntual, venían del ejercicio pasado. ¿Sí? Entonces por eso queda otros resultados integrales de este ejercicio, un aumento de 12.700. Y acá es como se termina de conformar el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Sí? Vamos por parte. La esencia de lo que les acabo de decir recién, que se lo he repetido 2 o 3 veces, eso es lo que quiero que se lleven hoy. Después, cuando lo estudien, van a surgir algunas otras dudas, totalmente abierto para explicarlo. Pero por lo menos tengan ese concepto de esencia de lo que es moneda funcional. ¿Sí? Dudas todas, seguramente, pero no deben querer preguntar nada. Pero bueno, pregunten por favor, chicos. Y ya están empezando la semana del estudiante, así que... Para cómo nosotros somos muy malos, Carlos. Previo a la viernes de la noche está dando esto. Sí, bueno, es la diferencia con otras universidades. Esto es. Fernando dice, le consulto por el día y hora para la consulta del final de auditoría del 19. Sí, son 2 días hábiles antes. O sea,
La auditoría es el... Espera que se me trabó el mouse. El viernes, profe, el viernes. La auditoría es el viernes 19 y las consultas son el miércoles 17 y el jueves 18 a las 20 horas. ¿Por Meet? Sí. ¿Es el mismo Meet que pasaron en la cursada de este año? No, vamos a poner otro. Lo vamos a publicar en el aula. Lo publica en el aula de la cursada de este año. Sí. Perfecto, muchas gracias. Nada. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si quieren revisamos la del compañero, no sé si se encuentra la pregunta que había quedado pendiente del ejercicio que revisamos del ajuste de inflación. ¿Están seguros que esto no quedó ninguna duda? Han quedado todas las dudas seguramente. Pero bueno, hay que irle entrando despacito. Hasta el taller del 22 tenemos tiempo para hacerlo. ¿Cómo? Sí, es cierto, no, que el taller no va a ser este lunes, sino que va a ser el lunes 22. Tenemos 10 días para el próximo taller, ya tenemos que traer fresco. No recuerdo cuál era la pregunta. No sé si está el compañero que... Sí, era salvo uno que de que alguien la tiene... depreciación era. Báncame un minuto. ¿Alguien tiene alguna duda del práctico? Porque esto ya sería como adicional. Quien quiera retirarse no hay ningún problema. Bueno, vamos entonces. ¿Cuál era la pregunta? No, yo la consulta era de la parte de la depreciación, que en este Sí, caso es de un periodo. En el caso de que sí. si tenés más de un periodo, ¿cómo te tendrías que hacer? Bueno, si es más de un periodo, vamos a suponer que estamos en el segundo año. Acá ya sería un valor residual de 6.000 pesos, ¿sí? Que podés trabajarlo 10, ajustarlo por 1,8 y... no, perdón. ¿No sería A que ver, tenés que ajustar, o sea, una depreciación dos periodos y una sola la dejas ahí? O nada que ver lo que estoy diciendo. vos vas a haber ajustado tu balance al 31 de diciembre del X2, ¿sí? Entonces vas a tomar como saldo inicial estos 14.400. O sea, toda esta columna que está acá, de moneda extranjera A por I, se te va a venir acá, ¿sí? Y en vez de ser X1 va a ser X2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Acá vas a calcular una nueva depreciación sobre lo que tengas. El valor de origen te quedó de... eran 10.000 por 1,8, perdón, más 10.000 por 1,8, y la depreciación acumulada para ese primer ejercicio te quedó de 2.000 por 1,8, ¿sí? Esto te hace los 14.400 con lo que terminas exponiendo después al cierre, ¿sí? Vamos a suponer que la inflación en el tercer periodo, no sé, es de 1,5. Voy a trabajar con un coeficiente distinto para que no confunda. Vos esto ya lo tenés expresado al 31 de diciembre de ese X1. ¿Me vas siguiendo? Entonces ajustás directamente por inflación los valores que ya estuvieron ajustados. 18 y los 3.600 por 1,5. Eso sería lo inicial. Pero ¿qué sucede? Ya tenés una cuota más de depreciación, ¿sí?
Entonces va a ser esto dividido 5, una más, que son los mismos 5.400 que estoy viendo acá arriba. ¿Me va siguiendo en el análisis? Sí, algo sí. ¿Algo o no? Y con las dudas del otro ejercicio, profe, la verdad que ya estoy completamente perdido, así que no le quiero hacer perder más el tiempo. Bueno, yo lo que te digo es, ya tenés el balance ajustado a fecha de cierre, entonces tomas eso como saldo inicial y ajustas por inflación desde ese último ajustado. Claro, ahora sí me quedó claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Por ahí te lo hice numérico, pero a lo mejor te confundí un poco más. Pero esa es la esencia. ¿Pueden llegar a tomar igual un ejercicio así o más bien como lo explico? Digamos, No, de la base, el original. ¿Cuál? ¿Este? Claro, que tenía como una sola depreciación, como el más Este sencillo. seguro que van y van los dos métodos, digamos, con y sin inflación. Claro, pero así con acumulación, digamos, como preguntó el compañero, no. La pregunta puntual sobre este ejercicio no. Pero bueno, nada resta de que no veamos un ejercicio parecido a este de moneda funcional en un examen. Por lo menos, a ver, chicos, el criterio este que les decía recién, que ustedes tengan el criterio de definir las partidas, qué tipo de cambio se toma. Eso sí puede estar, ¿sí? Capaz un ejercicio así como este planteado, bueno, eso capaz que no, pero lo mínimo que tienen que saber es cada uno de los rubros qué tipo de cambio toman. ¿Estamos? Gracias, profe, nos vemos. Bueno, dice Silvina que explicaste despacio y claro. bueno, Gracias, gracias. Silvina. Sí, nosotros nos tomamos a veces un poquito más de tiempo que la hora y media que está más o menos pactada, tardamos un poquito más, pero tratamos de ir despacio. De todas formas, nos adaptamos a lo que nos piden a ustedes. Y sí, esto práctico es para ustedes. Bueno, buen fin de semana, buena semana del Bueno, muchas estudiante, gracias, buen día profe. del estudiante. Bueno, Igual para ustedes y de los profes. feliz día. Muchas gracias. Gracias. Pasen lindo. Bueno, nos vemos. Buen fin Nos de semana. vemos.